Del Evangelio según San Mateo. Después de la multiplicación de los panes, Jesús obligó a los discípulos que subieran a la barca y pasaran antes que él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después subió a la montaña para orar a solas, y al atardecer todavía estaba allí solo. La barca ya estaba muy lejos de la costa, sacudida por las olas, porque tenían viento en contra. A la madrugada Jesús fue hacia ellos caminando sobre el mar. Los discípulos, al verlo caminar sobre el mar, se asustaron. «Es un fantasma», dijeron, y llenos de temor se pusieron a gritar. Pero Jesús les dijo: «Tranquilícense, soy yo, no teman». Entonces Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame ir a tu encuentro sobre el agua». «Ven», le dijo Jesús. Y Pedro, bajando de la barca, comenzó a caminar sobre el agua en dirección a él. Pero al ver la violencia del viento tuvo miedo, y como empezaba a hundirse, gritó: «Señor, sálvame». Enseguida Jesús le tendió la mano y lo sostuvo mientras le decía: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en ella se postraron ante él diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Hola amigos y amigas, les comparto un bonito relato que nos va a ayudar a pensar el Evangelio de hoy. Cierto día el fósforo le dijo a la vela: «Hoy te encenderé». «Oh, por favor, no», dijo la vela. ¿Tú no te das cuenta que si me enciendes mis días estarán contados? No me hagas una maldad de esas. ¿Entonces tú quieres permanecer así toda la vida, dura, fría y sin haber brillado nunca?, preguntó el fósforo. ¿Pero acaso tienes que quemarme? Eso duele y además consume todas mis fuerzas, murmuró la vela. Entonces respondió el fósforo: «Tienes toda la razón, pero esa es nuestra misión. Tú y yo fuimos hechos para hacer luz, y lo que yo como fósforo puedo hacer es muy poco. Mi llama es pequeña y mi tiempo es corto, pero si te paso mi llama, habré cumplido con el propósito de mi vida. Yo fui hecho justamente para eso, para comenzar el fuego. Ahora tú eres una vela y tu misión es brillar. Todo tu dolor y energía se transformará en luz y calor por un buen tiempo». Oyendo eso, la vela miró al fósforo, que ya estaba en el final de su llama, y le dijo: «Por favor, enciéndeme». Y así produjo una linda y brillante llama. Así como la vela, a veces es necesario pasar por experiencias duras, experimentar el dolor y el sufrimiento, para que lo mejor que tenemos surja, sea compartido y podamos entonces ser luz. El fondo del pozo te enseña lecciones que la cima de la montaña jamás podrá enseñarte, porque los tiempos difíciles construyen gente fuerte. El pasaje de hoy no se trata de un relato prodigioso, sino de una página de teología, de catequesis, narrada a través de imágenes bíblicas. Mateo está describiendo con un lenguaje bíblico la situación de las comunidades cristianas de su tiempo, atormentadas por tantas pruebas, angustiadas por las dudas, las desorientaciones, sobre todo al no contar ya con la presencia visible del Maestro que les habría infundido coraje, seguridad. Entonces, el escritor del Evangelio quiere animar a su comunidad, recordándoles que Jesús estará siempre con sus discípulos. El texto nos hace entender que los discípulos se encuentran en el mar sobre la barca en la oscuridad de la noche. Recordemos, por ejemplo, la oración del salmista en el Salmo 23, quien en la noche de su dolor grita al Señor sin encontrar reposo. Son esas tinieblas con las que los discípulos deben enfrentarse. Al atardecer, dice el texto, Jesús los obliga. Es el término usado en el texto original griego
para entrar en la barca y dirigirse hacia la otra orilla. Se tiene la impresión de que los discípulos se resisten, de que quieren quedarse con el maestro, pero éste quiere que vayan, que emprendan solos este arriesgado viaje. Si Jesús estuviese visiblemente en la barca, las tinieblas se disolverían. En cambio, la oscuridad es espesa. La oscuridad, las sombras son una imagen, es la imagen de la desorientación, de la duda que a veces asalta hasta el creyente más convencido. La referencia al atardecer del versículo 13, en el lenguaje bíblico del escritor del Evangelio, significa la conclusión de la jornada de Jesús, es decir, el fin de su vida. Es el momento en el cual sube al monte solo, se aleja de la muchedumbre, entra definitivamente en el mundo de Dios. Luego el viento en contra. Los israelitas han experimentado el fuerte viento del desierto que embiste y derrumba las casas, lo dice el libro de Job en el capítulo 1. Conocen el viento de oriente que destroza las naves de Tarsis, como dice el Salmo 48. El autor de las cartas a los Efesios emplea esta imagen para describir los pensamientos insensatos de los hombres, la mentalidad de este mundo opuesta a la de Cristo. Este autor recuerda a los cristianos de sus comunidades que no seamos como niños a los cuales mueve cualquier oleaje o cualquier viento de doctrina. Luego, las aguas. En el Antiguo Testamento, la imagen de las fuerzas que llevan a la muerte es el agua, las aguas. El salmista, afectado por la enfermedad que lo está conduciendo a la muerte, grita al Señor: extiende tu mano desde lo alto para salvarme de las aguas profundas. El Salmo 144. Entonces, las aguas siempre han atemorizado a los israelitas. Israel sabemos que no es un pueblo marítimo como por ejemplo los fenicios. Solo el Señor es el único capaz de calmar la violencia de las olas y de caminar sobre las olas del mar, en el libro de Job, capítulo 9. Si se tiene en cuenta este simbolismo, se comprende entonces el miedo de los discípulos. Temen ser arrastrados por las fuerzas del mal y de la muerte. Se mueven en la oscuridad y no ven al Maestro junto a ellos. La barca está siendo agitada por las olas. El texto original emplea aquí el término griego basanizo, que significa propiamente someter a la prueba. El básanos era una piedra durísima que era usada en Lidia para verificar si el metal golpeado con fuerza contra esta piedra era precioso o simplemente era de baja calidad. Entonces, la barca agitada tiene que ver con esta situación de ser sometida a prueba. Vieron a Jesús como un fantasma, dice el texto. Esta es la imagen que emplean los evangelios para describir al resucitado en su nueva condición de vida. Cuando en el día de Pascua Jesús se hace presente a sus discípulos, estos se quedan, diríamos, atónitos, asustados, pensando que veían a un fantasma, dice Lucas 24. No es fácil darnos cuenta de su presencia. Solo los ojos de la fe pueden reconocerlo. El texto dice que Jesús sube a la montaña para orar a solas. En Mateo encontramos varias veces la referencia a Jesús en oración, pero en esta referencia del Evangelio de hoy y la de Jesús en el Monte de los Olivos nos hace pensar en un tiempo prolongado y en una soledad de Jesús orando, como si el evangelista quisiera decirnos que la agonía, la palabra agonía significa lucha, que la agonía de Jesús en el Monte de los Olivos y en esta montaña del Evangelio de hoy, como si fuera una imagen de la agonía de la comunidad cristiana, de la lucha de la comunidad cristiana.
Pero la presencia del resucitado es garantía de seguridad, diríamos de serena felicidad que espera vivir la comunidad cristiana. Luego, la segunda parte del pasaje de hoy, de los versículos 28 al 33, ahí termina, contiene este diálogo de Jesús y de Pedro. Pedro, el primero de los discípulos, contempla al Maestro, al resucitado, quien, habiendo atravesado las aguas de la muerte, caminando ahora sobre el mar, está ya en el mundo de Dios. Pedro sabe que ha sido llamado a seguirlo en este don de la vida, pero la muerte lo asusta, lo espanta. Pedro tiene miedo de no ser capaz y entonces su fe se viene abajo. Cuando comienza a dudar de la decisión tomada, comienza a hundirse. Teme ser tragado por el mar, es decir, teme perder la vida. Es la descripción de nuestra condición. Ven a mí. Es lo que va a decir Jesús. Esto repite hoy Jesús, el resucitado, lo repite en cada momento. Ven hacia mí. Lo repite a cada uno de nosotros. Como Jesús, también nosotros tememos morir. Es decir, tememos entrar en este dinamismo del amor, en el cual ciertamente hay muerte. Morimos a nuestro egoísmo, morimos a nuestros caprichos, morir a la cultura de la apariencia, de la idolatría, del poder, del tener, del placer momentáneo. Tenemos miedo de correr este riesgo. Tenemos miedo de soltar el pensamiento de la mayoría, de correr el riesgo de perder. Deberemos entonces, muchas veces, reconciliarnos con esta incertidumbre, con este silencio que hay en nuestro corazón. Nos reconciliamos con el hecho de ignorar tanto sobre nuestro presente como sobre nuestro futuro. Deberemos entonces ir aceptando serenamente la necesidad de morir a la soberbia de entenderlo todo, a la soberbia de dominarlo todo. Jesús nos dice, no teman perder la vida. Si dudas, la muerte, es decir, lo que significa la entrega y el silencio, te va a producir miedo. Si por el contrario te fías de mi palabra, las aguas de la muerte no te van a tragar, no te harán daño. Las travesías las podrás atravesar y tendrás entonces una vida plena, una vida feliz. Pero debemos saber que en los momentos de crisis es cuando realmente madura la fe. Otra lectura igualmente válida de lo que acontece con Pedro, otra lectura, repito, es pensar que Pedro se hunde porque quiere imitar a Jesús caminando sobre el agua. Es que la fe no es cuestión de imitación, sino de identificación con Jesús. Imitar significa actuar solamente, diríamos, sobre la superficie, pero la esencia permanece indiferente. Un chimpancé puede llegar a tocar el saxofón, pero jamás será un músico. Un loro puede hablar, solo repitiendo, pero nunca un loro va a decir un discurso. Pedro quiere caminar sobre el agua porque cree que ser discípulo significa llevar a cabo acciones excepcionales. Y el resultado es trágico, cae al vacío, se hunde. Pedro se convierte en discípulo no porque ha imitado a Jesús, sino porque se ha dejado tomar de la mano por Jesús, se ha dejado amar por Él, se ha dejado transformar por Él. Solo el amor transforma. Solo el amor es transformante, no el cumplimiento de una moral. Finalmente, es importante notar que Jesús no le dice a Pedro, hombre de poco coraje, sino hombre de poca fe. Porque lo contrario al miedo no es el coraje, sino la fe. Frente a las tempestades de la vida, a los fracasos, a los desconciertos existenciales, no es cuestión de mostrar un poco más de coraje,
sino un abandono a la vida, al aquí y a la ahora. Esto no significa creer en un Dios que obra en lugar nuestro, sino en un Dios que con su amor impregna nuestra vida de tal modo que podremos experimentar una energía interior que nos identifique con Él. Hasta la próxima.